Cristo, nosotros somos los escogidos para alabar, para exaltar a Jesucristo. Nosotros somos los redimidos por Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria. Bien, ya el pastor oró, ¿verdad?, por el mensajero, por el mensaje. Recordando un poco el tema del domingo pasado, estuvimos hablando de Abraham, que Dios lo llamó con una promesa, una tierra, y de ahí el nombre de la tierra prometida. Abraham vivía en Ur. Hay una fértil media luna en el Medio Oriente, tiene forma de una media luna, y él vivía en el cacho oriental. Y a Abraham le tocó caminar casi 2000 kilómetros hasta llegar al cacho occidental. Ahí estaba la tierra prometida. Pero cuando llegó Abraham, dice la Biblia que la tierra estaba ocupada. ¿Recuerdan eso, verdad? Dice, el cananeo estaba en la tierra. Habían 8 naciones que tenían la tierra ocupada. Y Abraham demoró allí 100 años. Él llega de 76 años, muere de 176. Y solamente tuvo una cueva que él compró para que lo sepultaran. O sea, él no heredó la tierra. Murió sin haber recibido la promesa. Eso dice la carta de los Hebreos. Pero él tuvo un hijo que fue Isaac. Y en un tiempo que hubo hambre en la tierra, Dios le dijo a Abraham, a Isaac, no te vayas para Egipto, quédate en la tierra de los filisteos, en Gerar. Y ahí Dios le dice, mira, a ti y a tu descendiente le daré la tierra. O sea, le hace la promesa también a Isaac. Es bueno tener en cuenta esto, ¿verdad?, para fundamentar el mensaje. Isaac muere de 180 años. Y cuando murió lo tuvieron que enterrar en la cueva que compró Abraham. Porque a Isaac tampoco Dios le dio la tierra. Pero Isaac tuvo un hijo que fue Jacob. Cuando Jacob le compró la primogenitura a su hermano Esaú, y después se hace pasar por él para que el papá le diera la bendición, Isaac bendijo a Jacob. Entonces tiene que salir huyendo porque el hermano lo iba a matar. Y cuando Isaac iba huyendo, Jacob iba huyendo de Isaac, Dios se le presentó en Betel, le dice, mira, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Pero Jacob, hermano, viene acá a la tierra como forastero, tiene que ir a Egipto. Y Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto y murió en Egipto, hermano, y tampoco recibió la herencia. O sea que lo enterraron en la cueva que compró Abraham. O sea, ninguno de ellos recibió la herencia. Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, yo voy a leer este texto bíblico para recordarlo, porque, hermano, es la misma experiencia nuestra, gloria a Dios. Nuestra tierra no está aquí, gloria a Dios. Tenemos una promesa de una tierra, una Canaán, pero una Canaán celestial. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que ellos todos murieron sin recibir la herencia. Dice el verso 13. Quiero que lo lea para que lo recuerde. Yo sé que usted lo ha leído. Hebreos 11, verso 13. Está hablando de esta situación que los 3 murieron sin recibir la herencia. Conforme, dice el verso 13. Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Ni Abraham, ni Isaac y Jacob la recibieron, solamente un pedacito que compraron y ahí lo enterraron. Yo diría que como que se engüesaron, ¿verdad? Yo les hice una promesa y como que... Sino mirándola desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, no te aferres mucho a esta tierra, gloria a Dios. Porque tu herencia no está aquí.
Nuestra ciudadanía, ¿cómo dice la Biblia? Nuestra ciudadanía es celestial. Somos peregrinos y extranjeros, o sea, no te aferres tanto a las cosas materiales. Las necesitamos, sí, pero eso son añadiduras. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella que salieron, en Ur de los Caldeos, era fértil, allá tenían su familia, ciertamente tenían tiempo de volver, porque Abraham esperó 100 años, ¿no? Él tenía tiempo de volver. Yo creo que yo me hubiera devuelto, gloria a Dios, a mi tierra natal. Dice el 16, pero anhelaban una mejor, que es la que debemos anhelar. Muchos hermanos se devuelven, ¿verdad? Llegan a la iglesia y se devuelven. Dan un paso al lado. Esto es celestial, dice el verso 16, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Tenemos una Nueva Jerusalén. Vamos a hablar de ello en esta mañana, ¿verdad? Tenemos bastante tiempo. La semana pasada creo que demoramos como hora y pico, ¿verdad? Nosotros comenzando hablando de la experiencia de Israel en el desierto. Dios llama a Israel, Israel va a Egipto y allá Dios lo liberta con una promesa. Ellos quedaron siendo cautivos en Egipto. Dios lo llama con una promesa de llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero Israel salió de Egipto, hermano, con un carácter de esclavo, porque ellos eran esclavos, ellos no eran guerreros, no eran, digamos, trabajaban en la corte, eran esclavos. Y esa situación de esclavo le engendró un carácter que los inhabilitaba para conquistar la tierra. Y la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 10 que lo que le sucedió a Israel quedó escrito, un ejemplo para nosotros, que a nosotros también Dios nos saca del mundo y éramos esclavos. Ahora, yo quiero hacer una diferencia aquí entre la salvación y la santificación. En la salvación, hermano, el hombre no aporta nada. La salvación es por gracia. La salvación no es por obra, para que nadie se lo originó por gracia, es gratuita. En la salvación lo único que aporta el hombre es el pecado, ¿cómo le parece, hermano? Y Dios lo quita. Con la sangre de Jesucristo ese pecado fuera. Lo único que aportamos para la salvación es nuestro pecado. Pero hay una cosa que es la salvación. O sea, no quiere decir, hermano, que usted es salvo, hermano, salvo siempre es salvo y hago lo que haga es salvo. No, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Porque aunque es un regalo, no quiere decir que no tenemos que hacer nada. Porque hay una palabra que es santo, y santo es un estado de la persona. Aquí, si usted aceptó a Cristo y se bautizó en la iglesia, es santo. Todos aquí somos santos, ya somos miembros de la iglesia. Pero otra cosa es la santificación. Porque la santificación es un proceso. Ser santo, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, a los santos que están en Corinto, todos eran santos. Sin embargo, si usted empieza a estudiar la carta, entre los santos había unos que causaban división. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, había división en la iglesia, pero eran santos. En el capítulo 5 había uno que tenía inmoralidad sexual, en el capítulo 6 había problemas, los hermanos peleaban, iban a arreglar problemas allá en las autoridades, había problemas en el matrimonio, había problemas en la Santa Cena, o sea, en una iglesia y no hay problema. Yo pienso que igual a esta, aquí, hermano, hay problemas. Pero está en un proceso de santificación. Pues a los llamados a ser santos. Santo, hermano, somos santos, pero estamos en un proceso. Y ese proceso no termina nunca. Mientras que estemos en este cuerpo que es de barro, ese barro tiene que estar en manos del alfarero. Usted puede ser una persona que tenga 10 años, 20 años, 50 años en el Evangelio, pero no es un producto terminado. Algo nos hace falta. Usted no puede decir, no, ya soy perfecto, ya yo ayuné 40 días, ya ayuné y oré. No, hermano, no
somos un producto terminado. Necesitamos estar peleando la buena batalla. Porque el cristiano enfrenta una guerra, se llama guerra espiritual, que a veces pensamos que la guerra espiritual es que yo cojo el micrófono y empiezo a reprender demonios, espíritus, María León. Eso hace parte de la guerra. Las potencias, eso hay que reprenderlo. Potencia, a eso hay que hacerlo, eso hace parte. La guerra espiritual tiene 3 frentes, que está en el libro de Efesios capítulo 2. Y aquí vamos a entrar ya en el mensaje, Efesios capítulo 2. Del verso 1 en adelante, ahí hay 3 enemigos con los que estamos luchando las 24 horas del día. Dice el verso 1, Efesios 2, verso 1, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo. Entonces, el primer enemigo que muestra la Biblia es el mundo. El mundo es un enemigo, es una corriente que te arrastra. Bueno, si tú te dejas arrastrar. En la clase pasada dijimos que el mundo tiene cosas pegajosas. En el pecado hay deleite, gloria a Dios. Yo pasé prácticamente mi juventud en el barrio bajo y, hermano, ya le dije, ¿verdad?, que yo me deleitaba, gloria a Dios. Pero conocí a Cristo, gloria a Jesús. Ya eso, pues, la corriente, el primer enemigo. Conforme al príncipe de la potestad, ahí está el segundo. El diablo, hermano, siempre te bombardea. Siempre trata de aguantarte. Hermano, si el diablo no se te atraviesa es porque vas caminando a la par de él. El diablo siempre te va a mortificar, siempre. Si el diablo no te mortifica es porque vas caminando a la par. Pero si tú te la atraviesas, hermano, él va a tratar de aguantarte, gloria a Dios. Siempre tenemos lucha con ese sinvergüenza y puñetero, gloria a Dios. Aquí tenemos el mundo y la carne. Estamos leyendo, ¿verdad? Dice el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Aquí tenemos el tercer enemigo. ¿Me los puede enumerar? ¿Cuáles son en el orden que están? Primero está el mundo. Segundo, no, el segundo no es la carne. El diablo. El príncipe es el diablo, ¿no? ¿Y cuál es el tercero? La carne. Entonces, nosotros salimos del mundo, como Israel salió de Egipto, Dios sacó a Israel de Egipto, pero ellos no sacaron Egipto de su corazón. Eso fue el problema, y por lo cual no llegaron. De 600,000 personas que salieron, ¿sabe cuánto? Bueno, de 20 años para arriba. Entraron solamente 2. ¿Por qué? Porque ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Dios los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón, hermano. Dios nos sacó del mundo, pero tú tienes que sacar el mundo de tu vida. ¿De qué manera? De la manera como Dios los iba tratando. Dios saca a Israel de Egipto y dice la Biblia ya cuando llega a la frontera de Canaán para entrar, dice, me han tentado ya 10 veces. Y si nosotros estudiamos esas 10 veces, como lo que comenzamos a hacer, es para que usted entienda en qué consiste la enseñanza, porque esto apunta a la salvación, gloria a Dios. Que no te quedes en el camino. Es que tenemos que llegar, gloria a Dios. Dios nos ha traído aquí para volver atrás, sino para tomar posesión de la tierra y ya vamos a llegar. Pero el primer problema que tuvieron fue que el faraón los empezó a seguir, ¿recuerdan eso? Éxodo 14. Y llegaron al Mar Rojo y el Mar Rojo no los dejaba pasar. O sea, quedaron encerrados. A la derecha tenían una guerra, los egipcios y los filisteos estaban peleando, y a la izquierda tenían unos acantilados, o sea, quedaron encerrados. O sea, dice que temieron en gran manera. ¿De dónde traen ese temor? De Egipto. Y aquí hay muchos que tienen el temor. Y el temor nos encierra. ¿Recuerdan eso? Hay un temor positivo, que es el temor a Dios. Pero hay un temor negativo que te bloquea. El temor no te deja avanzar. Y si tú no renuncias a ese temor, hermano, ¿y cuál es el remedio del temor? Dice, el amor echa fuera
al temor. Bueno, ya vimos eso en la clase pasada, que Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, gloria a Dios. Con fe en la palabra vencemos el temor. La segunda parte que ellos tuvieron que tratar fue en el libro de Éxodo capítulo 15 y fue la amargura. ¿Recuerdan eso? La amargura, ¿de dónde traen la amargura? La traían de Egipto. Hermano, una persona con temor no llega a Canaán. Ese temor tenemos que sacar, ese es el mundo. Eso es lo que es santidad, tú tienes que renunciar a ese temor. La amargura, dice que la Biblia en Éxodo capítulo 1, que los capataces le amargaban su vida, y la amargura en el creyente, yo no diría en creyente, en la persona es un veneno que te carcome el alma. Una persona amargada, una persona resentida. Y la amargura y el resentimiento viene por la falta de perdón. O sea que esa amargura tiene que quedar en el desierto. Que con esa amargura a Canaán no llegas. Y eso es que tú estás renunciando del mundo, de lo que traes del mundo. Ese es el mundo. O sea, lo que traemos del mundo. Temor, amargura. Y después leímos el capítulo 16 y eso fue insatisfacción. ¿Recuerdan eso? Que recordaban las ollas de carne que tenían en Egipto. Y dijo, volvámonos a esas ollas de carne y de espinaca y de lechuga y de plátano. Un hermano después que terminó el culto dice, hermano, pero yo no era esclavo. Y era esclavo, dice, pero yo no, el esclavo hermano comía era sobra. ¿No? Era mentira, que olla de carne. Esos son espejismos, en el desierto y espejismo. Entonces quedamos que ellos iban la insatisfacción. O sea, tú no estás satisfecho con lo que Cristo te da, tú no estás satisfecho con el alimento que Dios te da, tú no estás satisfecho con la alabanza aquí, tú estás pensando allá en Juancho Polo, en Alejandro Urán, en lo que dejaste en el mundo. Hermano, gózate en la alabanza, hermano, ahora tenés una música que es celestial. Allá en el mundo hay deleite, en Cristo hay gozo, gloria a Dios. Aquí tenemos gozo y el gozo es nuestra fortaleza. En esta mañana vamos a continuar con la otra situación que se le presentó y está en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 20. Entonces llevamos temor, amargura y insatisfacción. ¿De dónde traemos eso? Del mundo. Esa cosa tenemos que renunciar de esa cosa, porque eso hace parte del mundo. O sea, te estás santificando. Santificando cuando tú sacas lo que hay de ti, del mundo, lo sacamos de nuestro pecado. Y Dios hace lo propicia para que nosotros, porque a la larga, hermano, nos santifica Dios, pero Él te lleva al desierto, gloria a Dios. El libro de Éxodo, capítulo, ¿qué cita les di? 16, ¿verso qué? ¿Qué dice ese texto bíblico? ¿Qué hicieron? Mira, yo estoy buscando el libro de eso en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Desobedecieron. Dice, ellos, ahí está hablando del maná. Vamos a ubicarnos bien. Vamos a ver qué pasó en ese lugar. No obedecieron a Moisés. ¿Y qué hicieron? Para el otro día. Bueno, vamos a ver. Dios da el maná, capítulo 16, por una queja que ellos hicieron. Y Dios dio el maná. Pero Dios puso una regla. Con relación al maná puso una regla. Que todos los días iba a caer. Hermano, y si Dios dijo que todos los días iba a caer, hermano, creamos, todos los días va a caer. En el día a día. Tú no tienes que preocuparte por mañana, todos los días va a caer el maná. Del domingo, que era el primer día, hasta el viernes iban a recoger un gomer. Era una medida de capacidad, una cajita que lo llenaban y con esa cajita era más de 1 litro, podía como una persona a las 3, que un gomer por persona. O sea, si habían 15 personas, cogían 15 gomer. Y si habían dos gomer. O sea, eso le servía para la persona. Dios le iba a mandar todos los días un gomer. Hasta el viernes iba a caer un gomer. Pero el viernes tenían que coger 2 porciones, porque el sábado no iba a caer. ¿Qué hacían, hermano?
ellos cogían 2 porciones del lunes, del domingo hasta cogían 2 porciones. ¿Por qué? Por desconfianza. Por si acaso mañana no caía. Bueno, pero Dios dijo, todo le va a caer, hermano, confía en Dios. Aquí lo que hubo es desconfianza, desobediencia hubo más adelante, que el sábado salían a recoger. El sábado no salgan, el sábado no va a caer, el sábado salían, gloria, gente cabezona, gloria a Dios. Entonces vamos a ubicarnos bien. Dice el 16, vamos a leer el verso 20, ¿qué? El 26 dice, 6 días recogeráis, más el séptimo, el 20, sí. Mas ellos no obedecieron. Aquí esto suena como desobediencia, pero la desobediencia fue por causa de la desconfianza. Dice el 16, ubiquémonos, el 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. O sea que si habían 5 personas, iban a coger 5 gomer. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Está en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más y otros menos. Y los medían por gomer y no sobró a los que habían recogido mucho, ni faltó a los que habían recogido poco, cada uno conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y creció gusano y hedió, y se enojó Moisés contra ellos. O sea, ahí dejaron para mañana por desconfianza. Por si acaso mañana no hay. Eso no habla mucho de la bolita, ¿verdad? Y muchos apuntan la bolita y el chance, por si acaso. Hermano, pero si tú confías en Dios, Dios todos los días va a mandar, hermano, la ración. Día a día. Ellos desconfiaban de la palabra de Dios. Dios y va a caer todos los hermanos, confían en lo que Dios dice. Hermano, la desconfianza es un pecado. Porque la desconfianza daña cualquier relación. Usted puede tener una relación íntima con tu esposa hasta que alguno de los dos empieza a desconfiar. La desconfianza mata el amor. Cuando la esposa ve que el esposo cada rato le revisa el celular y ¿a qué hueles? O sea, siempre está como que desconfiado. Cuando usted tiene un negocio con alguien y usted empieza a desconfiar de su socio, hermano, eso daña cualquier... Y aquí estamos hablando, hermanos, de Dios. La desconfianza daña tu relación con Dios. Así como tu esposa de pronto se puede cabrear porque tú estás desconfiando, y una desconfianza de pronto que no tiene fundamento, infundadas. Hay esposas también que son desconfiadas, gloria a Dios. Siempre el esposo le huele algo raro. Hermano, la desconfianza es una creencia. Tú crees que esa persona está haciendo algo para perjudicarte. La desconfianza es una creencia. Tú crees que la persona te puede hacer mal. Y empiezas a reforzarlo todo y empiezas a desconfiar de todo, hermano. Eso daña cualquier relación. Pero estamos aquí hablando, hermanos, de Dios. Si tú empiezas a desconfiar de Dios, hermano, eso va a dañar tu relación. Porque tú estás creyendo que Dios no va a cumplir, que Dios te va a hacer daño, que Dios te sacó de Egipto para matarte. Eso era lo que ellos decían. Ellos creían que Dios les había sacado para matarlos de hambre, desconfiaban de Dios. La desconfianza daña cualquier relación. Hermano, confía en Dios, cree, hermano, que Dios dijo que iba a mandar la provisión, hermano. Dios la manda, gloria a Dios. Dios la manda. Es en el desierto donde más vemos la mano de Dios, hermano. O sea, cuando Dios te pasa por el desierto es donde vemos la misericordia de Dios.
Y todos nosotros pasamos por el desierto. Porque de Egipto a Canaán hay un desierto. Hay predicadores motivadores que te hablan de bendición y de prosperidad y que Dios te va a llevar a un nivel superior y Dios va a agrandar tu cuenta en el banco y oran por la chequera y oran por la billetera, hermano. Esos predicadores son predicadores motivadores. Dios bendice, porque Dios a mí me bendijo, gloria a Dios. Pero de vez en cuando te va a pasar por el desierto. El desierto es necesario. Mire, en el desierto hay soledad. Y va a haber un momento en tu vida que tú te vas a sentir solo. En el momento en que más necesitaba de que alguien te diera una mano, que alguien te ayudara mano a los hermanos, como que se lo tragó la tierra. Te sientes solo. Yo no sé si usted lo habrá pasado, hermano. Hace como 2 meses un hermano a mi casa y no voy más a la iglesia porque estuve 3 días en la clínica y nadie me visitó. O sea, se sintió solo. En el desierto hay escasez. Hay carencia. De vez en cuando, hermano, se te va a poner la situación como que, pero ¿por qué si yo oro, ayuno, diezmo, pero por qué no me alcanza el presupuesto? Porque Dios te va a pasar por el desierto. El desierto es inevitable. Pero en el desierto también hay espejismo, hermano. En el desierto la gente ve lo que no es, hermano. Hay unos predicadores que te muestran algo que no es desierto. Ojo con esos predicadores, hermano. Tenemos que pasar por el desierto. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. El desierto es necesario. Si estás pasando por el desierto, si te sientes solo, hermano, dale gracias a Dios. El libro de Oseas, capítulo 2, verso, creo que es el 14. El desierto es necesario. 2.14 del libro de Oseas. Está después de Daniel. Es el último, primer libro de los profetas menores, ¿verdad? 2. Dice el verso 14, quiero que se ubique, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Aquí Dios está hablando con Israel. Es como cuando el esposo está hablando con la esposa. O sea, en Israel, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como un marido, Israel es la mujer, una relación de familia. Y entonces Dios le dice, te voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Y le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Parece que es el desierto, hermano, donde somos más susceptibles. O sea, una persona que tenga un buen trabajo, vamos a poner 6 millones de pesos, tiene una cuenta bancaria bien abultada, tiene una familia, hermano, preciosa, todos los hijos estudiando en buenos colegios. Eso pasa, hermano, la gente inconversa, eso pasa. Una casa, pero fabulosa, una esposa que se ama, un matrimonio. Hermano, esa gente difícilmente pueden oír la voz de Dios. Usted va a llegar a una casa ahora, en este momento, hermano, aquí en el barrio Los Olivos. Hermano, vamos a ir a la iglesia, pero él está en su casa, tiene un sancocho trifásico en la estufa, tiene la nevera llena de cerveza, los amigos, buena música. Usted va a decir, hermano, espera un momentico, voy a servir, hermano. No busca a Dios, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Esa gente, hermano, que venga a la iglesia, no lo hace porque no necesita. ¿Qué hace Dios para que la persona, hermano, te va a llevar al desierto? Porque en el desierto tenemos el corazón más. Con una mujer, hermano, una mamá que tenga una hija en cuidados intensivos, hermano, tiene el corazón susceptible. Una persona que le corten el agua, la luz, que lo estén echando, o sea, hace cualquier cosa. Somos como que más susceptibles. La llevará al desierto para hablarle en el corazón, hermano. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, que no hay quien busque a Dios. Si tú buscaste a Dios fue porque Jesús te apretó, gloria a Dios. A menos que hayas nacido. Pero si yo hiciera una encuesta aquí, ¿cuántos buscaron a Dios porque estaban en la abundancia? Nadie vino aquí, hermano, que tenía abundancia, porque Dios de pronto te apretó, y la gente inconversa hizo una gran verdad, que Dios aprieta, pero no ahorca. Y esa situación hizo que tú vinieras a la iglesia, hermano. La llevaré al desierto y la abriré el corazón, pero ahí no termina el asunto.
Dice el 15, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor. ¿Sabe qué significa el valle de Acor? Allí apedrearon a Acán. Lea el libro de Josué, capítulo 7, hasta el 9. Acán se cogió, tomó un manto babilónico, ¿verdad? Y entonces, por causa de ese manto y un lingote, Israel perdió la segunda guerra y Josué se quebrantó. Y entonces tiraron suerte y cayó Acán, y Acán lo llevaron a ese valle y lo apedrearon. Acor significa quebrantamiento. Acor significa quebrantamiento. Dios te lleva al desierto para quebrantarte y de esa manera hablar a tu corazón. Hermano, mientras tú tengas la situación económica arreglada, que no tengas ninguna necesidad ni de salud, ni de economía, ni de nada, hermano, tú no buscas a Dios. Hay dos cosas que prueban el corazón del hombre, la abundancia y la escasez. En ambas pelamos el cobre. La abundancia. De pronto tú conociste a una persona que era humilde, siempre iba a tu casa, préstame ahí 3,000 pesos para el bus, y era tratado y amable. Siempre necesitaba, era humilde, pero de pronto se ganó el baloto y compró una camioneta así que valen 200 millones de pesos. Y entonces ahora pasa con la cara tesa. Dice, mire, ¿cómo lo cambió el dinero? El dinero no lo cambió, él siempre fue así. Solo que el dinero hizo que él exteriorizara lo que siempre llevó. Él siempre fue orgulloso, siempre, claro, cuando iba a ti, que préstame ahí media de azúcar, ahí un poquito de aceite, siempre, pero cuando ya tuvo abundancia, sacó lo que había. ¿Cómo lo cambió el dinero? El dinero no lo cambió, él siempre fue así. El dinero hizo que él exteriorizara. Dos cosas prueban el corazón del hombre. En el desierto se prueba el cristiano, gloria a Dios. O la escasez. Que sabe que Dios, Salomón, no me dé ni tanta riqueza ni mucha pobreza. No sea que con mucha riqueza te olvide o con mucha pobreza vaya a blasfemar tu nombre. Hermano, cuando uno llega a una situación extrema también a veces pela el cobre, gloria a Dios. En la iglesia. Conocí a un hermano que era evangelista. El evangelista de la iglesia. Un hombre de trayectoria, con credencial. Pero ¿qué le pasó, hermano? Se le murió la suegra. Y la suegra ya tenía 2 días allá en la funeraria, hermano, y no la quería entregar porque no habían pagado en la funeraria. Si no paga, hermano, no dejan sacar el muerto. Tremendo problema cuando una persona se muere. Ahora vale más muerto que un vivo. Y el hermano fue a una emisora que es cristiana, y ¿sabe cuándo le dieron, hermano, vale 1.500.000 y me dieron fue 70 pesos, 700 pesos. ¿No? Dice, yo por eso no creo ni evangélico, ni creo en pastor, ni creo. Él empezó a sacar lo que llevaba por dentro. Cuando Dios lo apretó. Fue a la emisora para que lo ayudaran. El entierro vale 1,5 millones y lo que dio fue 70,000 pesos. ¿No? Esto no se ve ni. Por eso no creo en nadie. Empezó a sacar algo que le estaba dañando. ¿Y qué hizo Dios? Lo apretó. ¿Para qué? Para que él porque con eso que tenía, hermano, a Canaán no llegabas. Pero ¿qué más dice el verso que el 15, 2:15? Esto es importante, hermano, el desierto es necesario, el desierto es una bendición. Si está pasando por el desierto, dale gracias a Dios. Y le daré de allí el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí Dios te va a dar una puerta de esperanza, y esa puerta de esperanza se llama Jesucristo, gloria a Dios. De pronto llegamos abatidos a la iglesia, y ese abatimiento hizo que aquí conociéramos a Dios. En el sufrimiento, en Acor, Dios te muestra la puerta. ¿Saben que esa puerta se llama Jesucristo? Pues Dios, yo soy la puerta. Así que si tú, hermano, estás de pronto pasando por el Valle de Acor, yo creo que en esta mañana vamos a orar, hermano, para que Dios nos pase por el Valle. Esa gente, hermano, que llegó el Evangelio y que de pronto tiene 1 año y no va a pasar la primera prueba. Vamos a Dios, hermano, que Dios te mande una prueba, gloria a Dios. Que Dios te pase por el Valle de Acor, porque ahí vamos a conocer a Cristo, hermano, gloria a Dios. El Valle de Acor. Entonces ahí hubo, digamos, desconfianza. Pero si seguimos leyendo,
Ahí mismo el capítulo 16, verso 27, encontramos otra situación. ...16, 27 del libro de Éxodo. Vamos a ir rapidito, porque hoy tenemos que terminar, gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 27? 16, 27. Aconteció que algunos del pueblo, saliendo el séptimo día para recoger, y no hallaron. Dios le dio el viernes, cojan 2 porciones. Porque el séptimo día no va a caer. ¿Qué hacían? Hacían al revés, hermano. Entonces, el viernes cogía una porción para salir el séptimo día. O sea, eso sí es desobediencia. Ahí hubo desobediencia. ¿Por qué? Porque salieron a recoger el sábado. El sábado no salgo, el sábado no va a caer. Y salieron el sábado. Es que siempre tratamos de llevar la contraria. Y eso se llama desobediencia. Y si la desconfianza es peligrosa, la desobediencia es más peligrosa. Porque, hermano, por desobediencia, Adán perdió el paraíso. ¿Por qué? Por desobediencia. Por desobediencia, Saúl perdió el trono. Hermano, y por desobediencia tú puedes perder la Canaán celestial, gloria a Dios. La desobediencia es pecado. Podríamos hablar mucho de la desobediencia. Recuerden la gráfica o la ilustración que les di el domingo pasado de que el papá, el hijo, muchacho, tiró una toalla mojada en el piso. Y el papá dice, mi hijo, hay una toalla mojada en el piso. ¿Recuerdan eso? Sí, papi, yo sé que hay una toalla mojada en el piso. Mi hijo, hay una toalla mojada en el piso. Sí, papá, ya lo estoy viendo, papi, pero no la recogía. O sea, obedecer no es solamente oír. Obedecer es oír para cumplir, gloria. Si Dios dice algo, hazlo. En la Biblia hay 613 normas, 613 mandamientos. Algunos son prohibitivos. Si Dios dice no lo hagas, hermano, no lo hagas. Si Dios dice hazlo, hermano, entonces hazlo, gloria a Dios. Pero si la Biblia dice que no lo hagas y tú lo haces, está desobediencia. Dios dijo, no salga el sábado. Salían, gloria a Dios. Eso es desobediencia. Y por esa causa no llegaron. Entonces mire esa que traemos, y eso es santificación. La santificación es tú estás sacando el mundo de tu corazón. Porque con lo que trae el mundo, hermano, a Canaán no llegas. Primero, temor. Segundo, amargura. Tercero, insatisfacción. Y cuarto, desobediencia. Hay una quinta situación, está en el libro de Éxodo capítulo 32 del 1 al 6. Esta sí es curiosa. La quinta desobediencia, donde tentaron a Dios, hermano, y nosotros, 32. Dice, ¿dónde está el de 32, 33? Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, mire esto, hermano, esto sí es curioso, gloria a Dios. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dioses, pero aquí la palabra dioses está con D minúscula. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro, y entonces hicieron el becerro de oro. Conocemos la historia. ¿Qué pasó aquí, hermano? Aquí se desesperaron. Se impacientaron. 40 días y no aguantaron más. Entonces vamos a hacer un dios que no lo vamos a Egipto. La impaciencia. A veces somos impacientes y una le voy a decir, le voy a hablar claro. Uno de los peligros de la impaciencia es que nosotros queremos meter a Dios en nuestro tiempo. Que yo quiero que Dios actúe cuando yo quiero. O sea, que haga el milagro cuando yo quiero que lo haga.
queremos meter a Dios en nuestro cronos. O sea, queremos tener el Dios de la lámpara de Aladino. Dale órdenes a Dios. Hermano, Dios es soberano. Dios llega cuando tiene que llegar. Ni se adelanta, ni se atrasa. A veces lo queremos adelantar. Yo sobo la botella y sale el Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, Dios, yo voy para la iglesia. Te quedas cuidando la casa. El camino, que no se me vaya a atravesar ninguna moto. Cuando llegue a la iglesia, que no vaya a predicar los planes, empezamos a darle órdenes a Dios, hermano. No le des órdenes a Dios, deja que Dios haga su voluntad, gloria a Dios. Porque a veces queremos que Dios haga cuando yo quiero que haga. Hermano, Dios ni se adelanta ni se atrasa. Y voy a poner el ejemplo del libro de Juan, capítulo 11. Se enferma Lázaro. Y le mandan a avisar. Jesús estaba, Betania estaba aquí en el monte de los Olivos. A la parte del otro lado había un pueblo que se llamaba, estaba cerquita. Ahí estaba Jesús, estaba cerquita. Y le dije, mira, tu amigo Lázaro está enfermo. Y cuando Jesús supo la noticia, se quedó 3 días. Y uno cree 4 días, ¿no? ¿Para qué Jesús se demoró los 4 días? Para que Lázaro se muriera. Sí, porque si hubiera ido el mismo día lo hubiera conseguido vivo. Cuando Jesús llega, ¿qué le dice la hermana María? ¿Para qué llegaste? Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. O sea, llegaste tarde. ¿Para qué llegaste? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro, o sea, según María, Jesús llegó tarde. Pero utilizo un poco la imaginación esta mañana. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado enseguida? Hubiera sanado a Lázaro de la fiebre. Y hubiera sido un milagro de sanidad más. Pero hermano, el milagro fue más grande. O sea, el milagro fue más grande. Porque Jesús llegó cuando tenía que llegar. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía había una creencia de que cuando la persona moría, el alma demoraba 3 días dando vuelta para ver si de pronto le daban como dicen aquí en la costa, un papayazo para entrar. O sea, era fácil que una persona resucitara de 3 días. Pero el 4º día el alma se iba y se perdía toda esperanza. O sea, Jesús llegó cuando se había perdido toda esperanza y el milagro fue más grande. Porque ahí no apareció como el que sana, sino como la resurrección y la vida, como el que puede dar vida a los muertos, hermano. El milagro fue más grande porque Jesús siempre llega a tiempo, gloria a Dios. O sea que la impaciencia nos mata. Mira, usted sabe la historia del primer rey de Israel fue, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Salió con unas asnas y se encontró con Samuel y Samuel lo ungió, hermano. Lo ungieron rey y fue rey. Pero hermano, Dios a Saúl no lo procesó. Y Saúl fue un fracaso porque a Saúl le faltó paciencia. Samuel dijo, espérate ahí que yo voy a hacer el sacrificio. Pero como Samuel no llegaba, hermano, hizo el sacrificio. Y cuando llegó Samuel, dice, no, como tú demorabas, yo lo hice, hermano. Y eso fue una causa que perdiera el trono. Saúl era impaciente. No esperó que Samuel hiciera el sacrificio. Pero a Saúl lo reemplazó David. Pero Dios con David hizo algo diferente. Casi 20 años, hermano, David anduvo huyendo en el desierto. En una época se tuvo que dejar chorrear la baba, hermano, porque hermano David pasaba una noche en una cueva y otra día andaba como Y en ese tiempo Dios procesó a David para que David tuviera paciencia. Por eso el Salmo 40, David dice, pacientemente, ¿por qué? Porque Dios lo procesó, porque Dios lo llevó al desierto. Hermano, el desierto es necesario. ¿Dónde procesó Dios a David? En el desierto, gloria, 20 años, viviendo de cueva en cueva. Dice, pacientemente, y fue el mejor rey de Israel fue David. Entonces, nos hace falta paciencia, hermano. Abraham y Sara, bueno, cualquiera de ellos, hermano, que tuvieron razón, porque, hermano, Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo cuando tenía 76 años, pero ya tenía 100, o sea, ¿cuánto esperó? 25 años, hermano. Y se impacientaron, entonces Sara dijo, bueno, coge a la sierva. Hermano, y por ese problema, hermano, está ahí en Medio Oriente, esa gente se está dando machete por causa de Sara, porque esa guerra comenzó en las tiendas de Sara.
por falta de paciencia. Ellos se impacientaron y no esperaron el tiempo de Dios. Ahí tiene mano los palestinos y los judíos dándose machete por causa de Sara. Sara fue la culpable y Abraham también, por falta de paciencia. Hay un caso, entonces ahí dice impaciencia, ¿verdad? Impaciencia, eso lo tenemos que dar. En el libro de Números, capítulo 11, esto sí es curioso, del verso 1 al 6, libro de Números, capítulo 11, mire cómo Dios va depurando el pueblo. Y Dios nos tiene que depurar. Porque con eso que salimos de Egipto, hermano, a Canaán no llegamos. Eso lo llama santificación. Tú te vas despojando de lo que trae el mundo. Números capítulo 11. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó el lugar ese Tabera. Tabera. Del verso 7 hasta el 35 hay otro caso. Porque lo que sucedió en capítulo 11, del 1 al 6, sucedió en Tabera. Mire bien la Biblia. Pero lo que sucedió del 8 en adelante sucedió, dice el 35, en Kiriot Tetagua. 34. Quiere decir que si fueron dos lugares diferentes, fueron dos acontecimientos diferentes. La otra parte fue por la codicia. El pueblo fue codicioso. Y Dios le envió una serpiente, hermano, y hubo una gran mortandad por la codicia. Pero en el capítulo 11, del 1 al 6, ¿qué sucedió donde? En Tabera. El otro sucedió en Kiriat Tetagua. Hermano, por mucho que usted busque, hermano, no hay una razón. O sea, no hay razón. Porque podemos decir, primero, tuvieron razón porque Faraón lo venía siguiendo. En la segunda parte tuvieron razón porque el agua estaba amarga. En la otra porque tenían hambre, en la otra porque tenían sed. En la otra porque Moisés se tardaba. Pero aquí, hermano, yo le voy a dar un trabajo para que usted investigue qué pasó, hermano, y ahí no sucedió nada. ¿Y por qué se quejaron? Porque cuando una persona habitúa a quejarse, y a quejarse, llega un momento que se queja por nada. O sea, se queja hasta por las bendiciones. Nos acostumbramos a quejarnos y siempre nos estamos quejando. Hermano, aquí en la olla, siempre va en la olla. ¿Cómo está siempre en la olla, hermano? Siempre en la olla. Hay hermanos que no deleitan la idea de que siempre están en la olla. Se quejan hasta por las bendiciones. La hermana metió una vez una factura de la Olímpica, cuando Olímpica regalaba carros, ¿se acuerdan que daban carros? Y la hermana se ganó, o sea, salió premiada, hermano. Y ahora con qué pago la gasolina. O sea, hermano, si yo te doy el carro, te da para que pague los impuestos. Se quejan hasta por las bendiciones, hermano. Y aquí Dios contestó, o sea, por fin Dios reaccionó. Sí, empezó a mandar candela, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted miren esta mañana dónde comenzó el incendio. Esto es importante para nosotros. Dice que entonces el pueblo clamó, el verso 1, y aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, se quejó por nada, y lo oyó Jehová y ardió y encendió fuego y consumió. ¿Dónde comenzó el fuego? En los extremos del campamento. Es bueno esa información, en los extremos. En los extremos. ¿Cómo iba conformado Israel, hermano? Israel iba conformado como un ejército, que el tabernáculo iba en el centro. Y en el norte iban 3 tribus, en el sur iban 3 tribus, acá el este 3 tribus, o sea que el tabernáculo iba en el centro. Y el tabernáculo representa la adoración. Ahí adoraban los sacerdotes a Dios.
¿Dónde comenzó el incendio? O sea, ahí es donde comienza la murmuración. Esa gente, hermano, que siempre para en la periferia. O sea, que vienen a la iglesia y no se meten. O sea, siempre están con el ojo abierto. O sea, no se meten en la adoración. El fuego, si comenzó en la periferia, fue porque allá fue donde comenzó la murmuración, gloria a Dios. Dios no es loco, hermano. O sea, observe bien esa parte. Comenzó en los extremos. Esa gente que siempre para como que vienen a observar a ver si la hermana trae el moño bien puesto, que la cartera no cala con los zapatos, que el hermano Toniel de pronto la corbata no cala con la camisa. Siempre vienen a estar. Esa gente, hermano, es peligrosa. Esa gente no se mete, gloria a Dios. Siempre paran cuando venga a la iglesia, hermano, métete, gloria a Dios. Métete en la oración, métete en la alabanza, vive el culto. Ahora hay una parte que los hermanos paran es como ese, filmando. Bueno, ¿y qué pasaba cuando no había celular? Esa gente que no se mete, hermano, es la gente peligrosa. Siempre se están quejando. Tiene el ministerio de la quejabanza, gloria, siempre llevado, hermano, aquí llevado. La cruz de Cristo, mía, hermano, pesada que la de nadie. Hermano, con esa quejadera a Canaán no llegas. Métete en la adoración. Cuando vengas al culto, hermano, métete, enchúfate con Dios, hermano, y vas a estar. Yo creo que aquí hubo infortunio. Se creían los más desdichados. Los pobres evangélicos, esos pobres evangélicos, siempre, hermano, no somos pobres, somos hijos de reyes de reyes. Infortunio, se creían los más, se quejaban por nada. Hasta por las... Sí, claro, ¿y acaso el evangelio es fácil? Mire, hermano, si hubiera sabido lo que es el evangelio, no hubiera entrado. Bueno, entré y Dios me ha ayudado. Pasaba mucho trabajo. Es que las pruebas no eran fáciles. En el desierto, hermano, hay carencia, hay soledad, hay calor, el desierto la vida del desierto no es fácil, pero ahí Dios nos va depurando. El desierto Dios te va sacando lo que tú llevas dentro, lo que traes del mundo, eso se llama santificación. O sea, tenemos que sacar todo. ¿Cómo lo sacamos? En el desierto, gloria a Dios. Mientras tú estés, hermano, en tu casa, que no te falte nada, hermano, viene al culto, pero por venir. En el desierto Dios nos purifica. Dios te aprieta y tú vas a vomitar lo que llevas dentro. El desierto es necesario. Temor, amargura, insatisfacción, desconfianza, desobediencia, impaciencia. Y la otra es quejabanza. Y la última, para terminar, es incredulidad. Capítulo 14, verso 9. Incredulidad. Eso fue la gota que rebosó el vaso. Capítulo 14 del libro de Números, incredulidad. Dice el verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche en la frontera. Llegaron a la frontera, hermano. Ellos llegaron de ahí para allá, ellos llegaron a la parte sur. Hay un desierto, que la parte norte es Siria. Llegaron al desierto, ahí eso se llama Berseba, un desierto, pero ya de ahí para allá estaba la tierra prometida. Y mandaron a los espías. Los espías, la tierra es buena, pero nosotros, hermanos, parecemos langosta ante esa gente. Y esa tierra traga a los moradores. Tremenda información que trajeron. La carácter de un esclavo. Ellos eran esclavos. Y con esa información, ¿qué hicieron ellos? Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra. Ya la tenían ahí, la tenían a tiro de piedra. La tierra prometida estaba ahí. Pero ¿qué hicieron? Se quejaron, dice el verso 2, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá y muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, estaban diciendo que Dios le había prometido una tierra, pero lo había engañado. Le tiró una trampa. O sea, Dios nos engañó. Nos prometió una tierra que fluye leche y miel, pero nos trajo para que nuestros hijos quedaran como esclavos, nuestras mujeres y matarnos a nosotros. Dios no había hecho eso. Dios no había dicho, les voy a llevar una tierra. Ellos tenían que creer a la palabra, gloria, no a las circunstancias. No le creas a las circunstancias, créale a la palabra. Nuestro socorro viene del cielo, gloria a Dios. La situación es difícil, hermano, que muchas veces es difícil, sí, es difícil. Pero Dios, hermano, Dios es proveedor. Dios es proveedor. Dios es un Dios providente. Tenemos un Dios que es providencial. La providencia quiere decir que Dios mira de manera anticipada cualquier problema y da la solución. ¿Qué pasó cuando estaban en el mar, hermano? Abrió el mar, gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando tenían hambre? Le bajó maná del cielo. ¿Qué pasó cuando le brotó agua de...? Siempre Dios tenía problema, dice que Dios no te manda una prueba que tú no puedas llevar. Dios después de la prueba tiene la solución. Pero no, ellos no habían visto esa cantidad de milagros. Y Dios dijo, esa gente no entra. Y demoraron 40 años dando vuelta y dando vuelta y no pudieron entrar. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 7, que eso le sucede como un ejemplo para nosotros, que muchos hermanos, de la gente que llega a la iglesia, hermanos, que llegan 100 personas, ¿sabe cuánto entran? 10, los 80, los 90 se devuelven. O sea, la gente que hace profesión de fe en la iglesia y que se bautiza, solamente entran 10. El 90% se devuelven. ¿Por qué? Porque no han aprendido la lección de Israel, gloria a Dios. Pero yo creo que lean conmigo el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, eso es Israel, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar a la iglesia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a leer el verso 3. Capítulo 1, verso 3. Eso es para la iglesia. Ya terminó la historia del pueblo judío. Fracasaron, ¿no? Todos quedaron en el desierto. Pero Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Dios le dio una promesa, la tierra de Canaán, al pueblo judío. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza viva, porque Cristo está vivo. Y Cristo nos va llevando a una tierra de Canaán, pero una Canaán celestial. O sea, las promesas de la iglesia son mejores que las del pueblo judío. Una promesa. Una promesa. Aquí tengo algo escrito. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza? La esperanza, hermano, es algo así como que es la realidad hacia la cual se encamina todas las demás realidades con el fin de conservar una perspectiva de esta vida de la otra. La esperanza es cuando usted cree en algo que pueda alcanzar. Tiene esperanza porque es algo que tú puedes alcanzar. O sea, tenemos una esperanza que podemos alcanzar y es la salvación. Es que la salvación, hermano, está a nuestro alcance. Es gratuita.
la esperanza es, y está a nuestro alcance. Pero, ¿por qué no la podemos alcanzar? Por lo que le pasó a Israel. Ellos no la alcanzaron. Pero la esperanza de la iglesia, hermano, es mejor que la de Israel. Una esperanza viva. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 21. ¿Cuál es la esperanza que está en nuestro corazón y que tiene que permanecer viva? Apocalipsis 21. Ahí no habla del cielo, ¿no? Ahí nos habla del cielo. Nos habla del cielo. Nuestra esperanza es el cielo, gloria a Dios. Esta tierra cada vez se calienta más, hermano. Hermano, si hay alguien que quiere que Jesucristo venga, ese soy yo. Yo no es que tenga una enfermedad ni que tenga problemas económicos, hermano, porque Dios a mí me ha bendecido. Pero, hermano, yo quiero que Cristo venga. Porque esto cada vez se pone peor. Hermano, yo no veo noticias, las noticias deprimen. Todas son malas. Todas son malas, hermano. Yo tengo un programa y es los pueblos más bonitos de Colombia, entonces yo empiezo, me muestran todos los pueblos y cosas así por el estilo, pero que yo vea noticias, hermano, eso deprime, gloria a Dios. Las noticias, pero hay buenas noticias en la Biblia, gloria a Dios. Tenemos una esperanza que esas noticias son buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Dice el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como su Dios. Ojalá y usted subraye este texto bíblico y en la casa lo lea con más detención, y Dios te va a decir muchas cosas. Yo hago una pregunta en esta mañana: ¿qué es el cielo? La Biblia dice en el Salmo 103, verso 19, que Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Pero yo hago una pregunta: ¿qué es el cielo? La respuesta correcta sería todo lo que no es tierra. O sea, el cielo comienza de la baldosa para arriba. Solo que el cielo tiene ¿tres qué? Tres espacios. Entonces, la Biblia habla del primer cielo, dice, donde vuelan las aves, donde cae la lluvia, donde se ve relámpago. Eso llama la atmósfera. O sea, sería la primera capa, ¿verdad? El primer cielo. Habla del segundo cielo donde está el sol, la luna y las estrellas. Eso sería el segundo cielo. O sea, el espacio, eso está a la vista nuestra. O sea, nosotros lo podemos ver con nuestros propios ojos. O usted no ve las nubes. ¿Dónde están las nubes? En el cielo. O no ve las aves. ¿Dónde? En el cielo. Pero también vemos la estrella y la luna. Está en el segundo cielo. O sea, esos dos cielos los podemos ver, pero el tercer cielo es espiritual. Es donde está el trono. Y ese cielo va a descender a la tierra, hermano. Léalo. Si ese cielo está el trono, y ese trono desciende a esta tierra, pero totalmente nueva. Porque aquí dice el verso 5, Apocalipsis 21:5, aquí dice el verso 21:5 de Apocalipsis. Vamos a ir por temas, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que vi, Juan? Todas las cosas, incluyendo la tierra. Esta tierra, hermano, va a ser hecha nueva. Hago nueva todas las cosas. O sea, Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. En esta tierra donde vivimos, hermano, Dios puso al hombre. En Mesopotamia hay una región que se llama Sinar, es una llanura, ahí está actualmente está Irak. Y en esa llanura que se llama el Sinar, había una región que se llama el Edén. Y ahí Dios puso un jardín y ahí puso el hombre.
El Edén era una región y ahí puso un jardín. Y ahí puso el hombre. El hombre ahí tenía de todo. Al hombre no le faltaba nada. Si usted lee el libro de Génesis capítulo 1, el hombre, hermano, no tiene que ir a la luna. Aquí en la tierra lo tenemos todo. Capítulo 1 del libro de Génesis. El verso 29 que dice, 1:29, ya se ubicó. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Dice, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da, hay fruto y hay semilla, o será para comer. Que hay fruto y hay semilla. ¿Cuál es el fruto? Lo que tú te comes. ¿Cuál es la semilla? Lo que siembras. Porque tú la semilla, hermano, no te la comes. Una cosa es el fruto y otra cosa es la semilla. ¿Verdad? ¿Usted come una pepa de aguacate? No. Se come el fruto. ¿Cuál es el fruto? El aguacate. Pues ahí sirve la pepa para que tú la siembres y saques otro palo. Porque qué tal que la pepa fuera sabrosa, hermano, entonces todo el mundo debe comer la pepa. Por eso la pepa y el aguacate es amarga, para que no te la comas. O sea, le puso el reino vegetal, el 29. ¿Y qué dice el 30? Y a toda bestia que está sobre la tierra y los cielos le puso el reino animal. En el capítulo 2 de Génesis, el verso Génesis 2 dice que había un río, 2:7 de Génesis. El nombre de uno, el 11 dice que el nombre de uno era Pisón, ¿verdad? Este es el que rodea hasta la tierra de la vila, donde hay oro. O sea, le puso el reino mineral. O sea, Dios puso el hombre en la tierra y le puso a disposición el reino vegetal, el reino animal y el reino vegetal. El reino vegetal, mira, si te cae un sucio en el ojo o tienes rasquiña, con un palo hay un palo que se llama en Barranquilla bastante, ese que en Barranquilla, Aramba se me olvidó, que allá en el pueblo bastante, mata ratón. Te coge y hace un chaflán y sopla, y el agua que bota, hermano, es el mejor colirio que hay, hermano. Esos colirios que hacen ahora, hermano, el mejor colirio es el que del parro. O sea, si tienes irritación, coge en la parte vegetal, ahí está el remedio, hermano. Si se te sube la presión, ahí tienes borraja, tienes estilo, tienes... si se te baja, o sea, en los vegetales, hermanos, tenemos todo. Si el cabello se te pone malo, coge a sábila y te echa, hermano. El hombre en el mundo tiene todo lo que necesita para vivir. El hombre no necesita ir allá, lo tenemos todo. El reino animal, el reino vegetal, pero hermano, el hombre dañó el paraíso. Por causa del pecado, hermano, la tierra fue maldita. Y entonces la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 que Dios maldijo la tierra y produzca, y entonces salieron las cucarachas, salió el ratón. Hermano, todo lo que Dios hizo era bueno, pero ¿dónde salieron los chinches, la pulga? Eso no es bueno, eso es plaga, eso vino por causa del pecado. Pero Dios va a hacer nuevas todas las cosas. O sea, Dios va a volver a hacer un paraíso nuevo, porque ese paraíso está en el cielo. O sea, Dios puso aquí una copia, pero el original está, y ese va a descender. O sea, que vamos a un paraíso, hermano, que es el original. Y esa es la esperanza viva que tenemos en esta mañana, gloria. Un paraíso nuevo, el cielo. Pero yo voy a terminar, porque el domingo pasado me pasé de calidad. Hermano, tenemos una esperanza viva. El cielo. Pero yo diría que lo más atractivo del cielo es que vamos a ver a Jesús. Lo más atractivo del cielo no es solamente que vamos a ver a Jesús, porque en 1 Corintios capítulo 13, verso 12 dice que un día le veremos cara a cara. O sea, ahora la gente lo pinta. 1 Corintios capítulo 13, verso 12, que ahora lo vemos por un espejo oscuro. ¿Cómo es Jesús, hermano? No, nuestra mente finita no logra imaginar cómo es Jesús. Por eso es malo hacer imagen. Algunos dicen que es rubio, pero en el libro El Cantar de los Cantares, cuando dice que es rubio, pero dice que su cabello es negro como el cuervo, entonces, hermano, ahí hay como que un despiste.
El rubio de Galilea, hermano, Jesús no es rubio porque dice que tiene los pelos negros como el cuervo, y si tiene una persona que tiene el pelo negro no es rubio. Pero porque dice que es rubio, ahora tiene para despistarnos, para que no vayamos a hacer una imagen. O sea, vemos a Jesús en un espejo oscuro. Está hablando Pablo de esos espejos de hace 2000 años. El vidrio no lo habían descubierto. Al bronce lo pulían y lo pulían hasta que la persona se podía ver. Si el bronce era de buena calidad, la persona que se podía ver, la luna quedaba clara, pero si el bronce era de mala calidad, el espejo quedaba oscuro y la persona no se podía verlo. Vemos a Cristo como un espejo oscuro, pero un día le veremos cara a cara. Y vamos a ver si era verdad que parece el Sagrado Corazón, que el Sagrado Corazón es europeo, gloria a Dios. Si Jesús no era europeo. El Sagrado Corazón es un Europa del Norte, se llama los nórdicos. ¿Cómo era Jesús, hermano? Los adventistas lo pintan y yo creo que lo mejor los pintan son los testigos de Jehová, porque lo pintan como un judío común y corriente. Pero hermano, lo atractivo del cielo, escuchen bien, no es porque vamos a ver a Jesús, sino vamos a ser como Él. Quiero que lea primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y esto sí es importante, gloria a Dios. Tenemos una esperanza viva. Y es que tú vas a ser un día como es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. 3, verso 2, de primera de Juan. Esa es la esperanza viva. Es la esperanza viva que yo mantengo, gloria a Dios. Capítulo 3, verso 2. Vamos a ser como Él. Primera de Juan. Es la carta. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que no se ha manifestado lo que hemos de ser? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cómo así que seremos semejantes a Él? Lea el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 21. Seremos semejantes a Él. No pierda de idea esta expresión. Seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? Filipenses 3, 21. Ya terminamos. Pero esto era necesario, que tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo está vivo. La esperanza tuya no está muerta. Yo voy a retroceder un poquito. Hay gente que tiene la esperanza muerta. 3:21. No, Filipenses 3:21. Vamos a leerlo para que no se nos pierda la idea. 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ojalá entendamos eso, gloria a Dios. Con el poder con el cual puede también sujetar así mismo todas las cosas. O sea, vamos a mirar este texto bíblico, porque es la esperanza de todo creyente. Sí, pero transformada. Esa carne tuya es el cuerpo de la humillación. Es que vamos a ser como Jesús, pero no con el cuerpo que nació en el pesebre, sino con el cuerpo que se levantó de la tumba. O sea, leamos nuevamente el texto bíblico. Y vamos a ponerle sentido a esto, gloria a Dios. No vamos a correr mucho porque de aquí, hermano, vamos a salir con una esperanza viva, gloria a Dios. Si perdiste la esperanza y te resignaste, hermano, no te resignes. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es el cuerpo con el que nacemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No está hablando con el cuerpo que nació, porque Jesús, hermano, se tuvo que humillar. Ese cuerpo de humillación, dice la Biblia ahí mismo en Filipenses, que siendo en forma de Dios, no escatimó, sino que se hizo hombre. Y en forma de hombre se humilló hasta lo sumo. O sea que Jesús tomó un cuerpo de humillación cuando se hizo hombre.
Aunque cuando Él se hizo hombre era 100% Dios, pero también 100% hombre. O sea, Jesús se hizo 100% Dios, hombre, Dios sin renunciar a... Tenía las dos naturalezas en un 100%. De pronto estoy un poco enredado. Jesús se hizo hombre sin renunciar a la divinidad. Jesús se hizo 100% hombre sin renunciar a la deidad. Seguía siendo Dios. Bueno, ahora sí lo dije bien. Cuando Jesús se hizo hombre, nació en el pesebre con un cuerpo de humillación. Porque con ese cuerpo, hermano, tuvo que un ángel en el libro de Lucas, capítulo 21, un ángel lo fortaleció. ¿Cómo que el creador del universo? ¿Cómo es que ese que tiene poder, que con su palabra creó todas las cosas? Lo dice Colosenses. Él es la imagen, ¿cómo es? Es la imagen del Dios mismo, el creador de todas las cosas. ¿Cómo que el creador del universo tuvo que necesitar de un ángel para que lo fortaleciera? Porque tiene un cuerpo de humillación, de carne. ¿Cómo que Jesús no pudo sacar el agua porque el pozo era hondo? Y necesitó que la mujer samaritana el pozo es hondo y no tiene con qué sacarla. ¿Cómo fue que Jesús tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sed? Y ese cuerpo de humillación, hermano, fue con el que tú naciste, gloria a Dios. Ese cuerpo que se va envejeciendo. Mire, hay médicos que a ti te dicen la verdad. Yo fui donde el médico no hace mucho, me ha hecho cualquier cantidad de exámenes. ¿Sabe qué es el médico? Tú no tienes nada, lo que estás es viejo, gloria a la vejez, eso no tiene cura. Porque es que no queremos aceptar la realidad, hermano, nos vamos envejeciendo. Yo cuando tenía 40 años, yo predicaba hasta 4 veces al día, ya no, ahora tengo que predicar sentado. Milagro que la pastora no me puso en la mesa, gloria a Dios, porque ya no demoro mucho. Porque el cuerpo se va, un cuerpo de humillación. Se cae el pelo, se caen los dientes, ya las gafas, hermano, se cae todo, las patas se secan. Eso es un desastre, hermano. Eso es un desastre. Cuerpo de humillación. Pero un día seremos un cuerpo de gloria. Hermano, entienda esto, que vamos a volver al diseño original. ¿Cómo era el diseño original? Cuando Dios puso a Adán en el huerto. Adán era perfecto. A Adán no se le caían los dientes, no tenía dolor de muela, no sufría la presión alta, no se le va. Adán, hermano, no tenía que caminar, uno cuando está viejo camina como cuando uno está tajando pollo. Adán era perfecto, gloria, hasta que pecó. Y por causa del pecado entró un cuerpo de humillación que se le fue degradando. Pero vamos a recuperar el diseño original. Esa es la esperanza viva, gloria a Dios. Esa es la esperanza viva, gloria a Dios. Esa es la esperanza viva. Este cuerpo va a ser transformado. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 dice que cuando suene la trompeta, los que estemos vivos, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos lo mortal de inmortal, lo corrupto de incorrupción. Recuperaremos el diseño original. Porque hay hermanos que se devuelven, hermanos que no entienden esto, gloria a Dios. Tienen la toalla, o sea, se resignan. Yo voy a cerrar la Biblia, pero voy a decir algo. Porque muchas personas llegan a la iglesia, se bautizan, empiezan a hacer, cuando de pronto pues se devuelven. Hay un caso que le puede suceder a cualquier cristiano, y es el pecado. Un cristiano bautizado que Dios lo esté utilizando, ¿puede pecar? Sí, hermano, puede pecar. Dice la Biblia en el libro de Crónicas que no hay hombre que no peque. Y cuando una persona peca, le abre una ventana al diablo. El pecado tiene consecuencias. El cristiano que peca le abre una puerta al diablo. Y te pueden suceder muchas cosas. Y una de las cosas que te pueden suceder es que el diablo te va a poner un sentimiento de culpabilidad y de condenación. Y hay una cosa que aleja al hombre de Dios, hermano, es cuando siente un sentimiento de
culpabilidad. Siempre que vas a orar, el diablo te recuerda, te acusa. ¿Verdad? Y no demora ni 3 minutos, porque si tú que estás ahora ya no te acuerdas, mire, sinvergüenza, no te acuerdas lo que hiciste, y te lo restriega en tu cara. ¿Y qué hace el cristiano? Desarrolla un sentimiento de culpabilidad y de condenación y se resigna. O sea, se le pierde la esperanza. O sea, el cristiano pierde la esperanza y se resigna a que, hermano, ya de pronto en el refechaje. ¿Cómo le parece? Porque si viene Cristo no me voy en el refechaje. Pero hermano, hay una buena noticia para ti. Si el diablo te está atacando y está controlando tus emociones y te sientes sucio y te sientes condenado y te has resignado, hermano, hay una esperanza, porque Dios ha dado una herramienta para que tú le quites ese derecho que tú mismo le diste al diablo. Si tú pecaste, y cualquier persona que me esté oyendo, si tú pecaste y el diablo te está poniendo ese sentimiento de condenación, hay una herramienta en la Biblia para que tú le quites ese derecho. ¿Y dónde está? En 1 Juan capítulo 1, verso 9. Es la esperanza que tenemos, gloria a Dios. Si no hubiera esperanza para los que pecan, hermano, el cielo estuviera desocupado, gloria. ¿Cuál es el hombre que no peca, hermano? 1 Juan capítulo 1, verso 9 de la primera carta del apóstol Juan. Hay una esperanza, gloria a Dios. Vamos a salir aquí en esta mañana con una esperanza viva, gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo. Y aquí le está hablando a los creyentes. Aquí no le está hablando a los inconversos. Hermano, si tú pecaste, confiésalo. O sea, no te resignes. O sea, sigue luchando, gloria a Dios. O sea, mantén esperanza. Pecaste y el diablo te está acusando. Hermano, quítale ese derecho. Confesando el pecado y te aparta, alcanzas misericordia. Porque tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Y no está esperando una patria celestial, porque la iglesia tiene mejor promesa que el pueblo judío. Bien, ¿hay alguna pregunta en esta mañana? ¿Algo que no hayan entendido? Yo pienso, hermano, que lo último que pierde el cristiano es la esperanza. ¿Sí, hermano? De cierto os digo. Ese doble amén, cuando dice de cierto os digo, hay 2 puntos. Es que lo que decir es de mucha importancia. De cierto digo, que el que no es de nuevo, quiere decir que el nuevo nacimiento tiene mucha importancia. O sea, cuando Dios repite la idea, y eso se llama pleonasmo, ¿verdad? Sube para arriba, ¿y para dónde vas a subir? Eso se llama redundancia. Baja para abajo, ¿y para dónde vas a bajar? Sin embargo, en la Biblia hay pleonasmo, hay redundancia. De cierto te digo. Cuando Dios repite la idea, cuando Dios llamó a Abraham, dice, Abraham. Quiere decir que el llamamiento de Abraham era para algo importante. ¿Qué pasó cuando llamó a Saulo? Saulo. Repite el nombre. Porque Dios llama a Saulo para algo importante. Después de Jesucristo, el que más trabajó en el mundo fue el apóstol Pablo. Pedro. ¿Verdad que repitió el nombre? ¿Qué dijo con Samuel? Samuel. O sea, cuando Dios repite la idea es porque lo que viene es de mucha importancia. De cierto te digo. En la Biblia hay o sea, un pleonasmo es cuando la segunda parte ya no es necesaria, ¿verdad? O sea, le pegó una pata y salió volando por el aire. ¿Y por dónde iba a volar, hermano? Por el aire. Ya volando por el aire está de más. Salió nadando por el agua, por el agua, y si está nadando es por el agua, si está volando es por el aire. No, salió volando por el aire, eso es un pleonasmo. Es una repetición ya. La Biblia dice que el copero, ¿sabe que José le interpreta el sueño del copero? Y dice, José, vas a hablar conmigo ante Faraón.
Pero ahí dice que el copero se olvidó y no lo recordó. O sea, si lo olvidó fue que no lo recordó. Y si no lo recordó fue porque lo olvidó. Ahí hay un pleonasmo. La Biblia dice de Raquel que era mujer virgen a quien varón no había conocido. Si no había conocido a varón, que era virgen, ¿verdad? O sea, en la Biblia sí hay pleonasmos. Pero esa redundancia es para enfatizar la importancia. De cierto te digo, mire lo que viene a continuación, porque es de mucha importancia. Hermano, buena por la pregunta, gloria a Dios. Yo sé que hay muchas preguntas. ¿Otra pregunta? Sí, por ahí hay otra pregunta, gloria a Dios. Ahí está Tavi, gloria a Dios. Ese es paisano mío, gloria a Dios. Buena gente, lástima que se volvió viejo, gloria a Dios. Es de la casi. Bueno, yo soy un poquito más, pero eso me da gloria. Es que Dios hizo al hombre con un propósito, ¿verdad? Ahora, Dios permitió el pecado con un propósito. Dice la Biblia en el libro de Job capítulo 1 que en Dios no hay despropósito. ¿Cómo supieron ustedes que aman a Dios si no hubiera la maldad? O sea, ¿cómo supiéramos nosotros la importancia de la luz si no hubiera tinieblas? ¿Cómo supiéramos nosotros la importancia de la santidad si no hubiera pecado? O sea, el pecado es necesario para que Dios sepa que tú lo amas a pesar de que en el mundo hay tanta maldad, hermano, tú te apartas. O sea, es que el pecado es necesario. Porque ¿cómo supiera Dios que lo amamos si fuera un museo donde el hombre no pudiera, digamos, estuviera libre? Es ahí donde tú le muestras a Dios que lo amas, que habiendo tanta maldad y tanto pecado, tú te apartas para amar a Dios. O sea, que el pecado es hasta necesario, gloria a Dios. Para demostrar el amor de Dios, Dios demostró el pecado. El libre albedrío, correcto, así, hermano. Obediente, ¿no? Exacto. Ahí iba Dios a demostrar la obediencia. O sea que la tiniebla es necesaria para mirar la importancia de la luz. La santidad es necesaria para mirar la cosa del pecado. O sea, el pecado es necesario para mirar la importancia de la santidad. O sea, es necesario, ¿no? Que el mundo haya maldad. ¿Para qué? Para probarte. Para que a pesar que el mundo ofrece tantas cosas, nosotros nos mantenemos fiel a Dios. Y bien, buena por la pregunta. ¿Hay otra pregunta en esta mañana? Mire, hermano, en el capítulo 5 del libro de Romanos, usted lo va a leer en su casa, aquí no vamos a leer, hermano, que se nos va el tiempo, gloria a Dios. Allí habla de Jesús y Adán. Habla del primer Adán y el segundo Adán. Porque es que la Biblia dice de que el hombre nace ya con el chip del pecado. El pecado es hereditario, lo heredamos de Adán, el pecado original. El pecado en el hombre es como si usted va a comprar una nevera y el vendedor dice, mire, esa nevera tiene un defecto de fábrica. Usted no la compra, pues tiene un defecto de fábrica. El hombre tiene un defecto de fábrica. O sea, nacemos ya con el chip del pecado, después se nos va desarrollando. Entonces, hay una pregunta aquí, y usted puede leer Romanos capítulo 5. Yo le hago una pregunta, ¿a ustedes le preguntaron si querían nacer? ¿No? No nos preguntan, nacimos aquí, estamos aquí, hermano, y nacimos con un cuerpo ya de humillación. Si a nosotros hubieran dicho, antes de nacer, mira, tú vas a nacer en un cuerpo que se te va a envejecer, con el tiempo se te van a caer los dientes, se te van a torcer las patas, y en la cara te va a sobrar pellejo para hacer 4 pares de chancletas. Vas a necesitar caminar con un bastón, después en una silla de ruedas. No vengo, ¿no? Vas a caer en una cama y hay un cáncer, te va a consumir, o una cirrosis hepática, y vas a abandonar el cuerpo con un 99% de posibilidad de ir a un lago de fuego
Hermano, uno entra y dice, yo no acepto, yo no nazco. Pero no nos preguntaron. Entonces, ¿para qué Dios nos trajo si sabía que el asunto se iba a ir mal? No hubiéramos aceptado, ¿no? Yo no hubiera aceptado. Es más, Job se arrepintió de haber nacido. Es más, y Jeremías se arrepintió de haber nacido. Entonces, ¿para qué nos trajo? Si él sabía que se iba a bombar el arroz con mango que tiene ahora, gloria a Dios. Pero yo le hago una pregunta, que es lo que plantea Romanos capítulo 5. ¿Adán en el huerto del Edén necesitaba de un Salvador? No, porque era inocente. Adán, mientras estuvo en el paraíso, no necesitó de un Salvador, no, porque era inocente y perfecto. ¿Cuándo necesitó Adán de un Salvador? Cuando pecó, o sea, cuando se hizo consciente. Es que tendremos que estudiar las dispensaciones. La dispensación primera fue la inocencia, y el hombre no necesitó de un Salvador. Cuando se hizo consciente, era un pecador. ¿A qué edad necesita un niño que se le predique? Buena pregunta. Un niño de 5, de 6, de 7 años necesita ser bautizado, que es inocente. ¿Cuándo necesita una persona cuando ya es consciente? Adán necesitó del mensaje fue cuando fue, la segunda dispensación fue la conciencia. Que estaba desnudo y se avergonzó. Es un niñito de 2 años, hermano, anda desnudo y no se avergüenza, pero ya, porque es inocente. Un viejo hermano ya de 40 años ya debe dar pena, ya es consciente. Dice la Biblia, sí, Adán pecó y nacimos con el pecado, pero Dios mandó a Jesús. ¿Para qué? Para que el hombre a través del segundo Adán pueda solucionar el problema. El hombre no se condena por el hecho que haya nacido en un cuerpo de carne, sino por no aceptar el programa que Dios hizo. El primer Adán te condena, pero el segundo te salva. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. En el Evangelio, según San Juan capítulo 3, creo que es el verso 36, hermano, el hombre se condena no por lo que hace, ni porque nació malo, sino porque no acepta el plan de salvación. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Creo que es el verso 36, creo. Juan capítulo, Evangelio según San Juan capítulo 3. ¿Qué dice el verso 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Ahí está la situación, ¿no? Cristo es la solución. Entonces Jesús dice, mira, aquí tienes el primer Adán, este te condena, pero tienes el segundo que te salva. Ya no depende de Dios ni de ti, sino de lo que haga la persona. El que rehúsa, Dios dio la solución. El problema es tuyo, gloria a Dios. Bien, ¿no hay más preguntas? Vamos a hacer una oración, gloria a Dios, en esta mañana. A ver, ¿cuántos están seguros que van a ir a Canaán? Gloria a Dios. Todos, estamos seguros. Pero si usted tiene alguna, ¿cómo es la palabra? Ha perdido la esperanza. De pronto cometiste un pecado y el diablo te está acusando y perdiste la esperanza, hermano. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pongamos de pie, hermano, y levantamos la mano, hermano, por sospecha, gloria a Dios. Por sospecha. Queremos irnos con el Cristo, gloria a Dios. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás, sino para tomar posesión de la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hemos oído tu palabra.